Buenos días a todos, estamos en una nueva clase de TEO. El tema de hoy es Escuela de Relaciones Humanas, pero antes de comenzar repasamos las dos escuelas que vimos la semana pasada, que fueron dos escuelas de administración clásicas. Una de las escuelas fue la de Administración Científica de Frederick Taylor y la otra la de la Administración Industrial de Henri Fayol. Ambos pensadores tenían una idea sobre cómo poner en práctica el proceso administrativo en las organizaciones para que éstas pudieran alcanzar el máximo de productividad. Y ambos pensaban que la única forma era teniendo bajo determinadas órdenes y estrictos controles a los trabajadores. En realidad, Frederick Taylor consideraba que esto del control del trabajador tenía que ser aplicado desde los jefes hasta el nivel operativo, porque la única manera de alcanzar la máxima productividad de la organización es cuando el nivel operativo alcanza la máxima productividad. Él decía que la base de la pirámide jerárquica, que son los trabajadores, es la única manera de asegurar el éxito de la organización. En cambio, Henri Fayol, en ese aspecto, tenía una idea opuesta a la de Taylor, porque él pensaba que tenía que enfocar todo este criterio de organización en el nivel superior de la organización, donde los directivos de la organización fueran los que dieran todo el tiempo las órdenes al nivel operativo, porque el nivel operativo estaba ocupado por trabajadores que no pensaban, que no podían solos poner en práctica ninguna actividad, entonces necesitaban órdenes todo el tiempo. Ambos pensadores consideraban al trabajador como una máquina. Ellos creían que los trabajadores estaban motivados solamente por cuestiones económicas y que mientras más dinero les ofrecieran como recompensa de su productividad, más iban a esforzarse en su trabajo. La escuela que vamos a desarrollar hoy es la Escuela de Relaciones Humanas. Esta escuela tiene origen en Estados Unidos en 1920. Como ustedes verán, es posterior a estas escuelas clásicas. Es precedida por Elton Mayo, esta escuela. Y Elton Mayo lo que decía era que no estaba de acuerdo con Taylor y con Fayol en que consideraran al trabajador como una máquina. Porque Elton Mayo decía que los trabajadores tenían sentimientos y también eran seres sociales, que les interesaba relacionarse con sus compañeros de trabajo. Consideraba que la idea de Taylor de que tuvieran una jornada laboral estructurada y sin relación con sus compañeros no era productivo finalmente para la organización. Elton Mayo consideraba que si los trabajadores se sentían a gusto en su puesto de trabajo y con sus compañeros, iban a ser más productivos. Elton Mayo, su principal exponente, además era teórico social, sociólogo, psicólogo, y además se especializaba en el estudio del comportamiento de los trabajadores dentro de las organizaciones. Él enuncia una teoría. Su teoría hacía mucho enfoque en las personas en sí, en considerar a los trabajadores más que trabajadores, seres humanos. Entonces, así consideraba que si se tenía enfoque en el trabajador como un ser humano, se podía ver el lado emocional del trabajador y además se podía mejorar la condición laboral y a partir de allí alcanzar la máxima productividad. Él en su teoría menciona que las recompensas del trabajador, las recompensas que más valora el trabajador, no eran solamente las económicas, sino también las condiciones laborales, las condiciones sociales. Elton Mayo dice que al trabajador le gusta formar grupos informales, se siente más cómodo cuando se puede conectar con sus pares dentro del trabajo. Además, el trabajador también es un ser emocional que puede ir un día a trabajar sin ganas por algún problema familiar o algún día triste por alguna determinada situación de su familia y puede dejar de ser productivo afectado por sus emociones. O sea que eso era una cuestión que para Elton Mayo era muy importante para poder tener una noción de la productividad del trabajador. Además, también considera Elton Mayo que
los trabajadores podían ser motivados, que hay un montón de factores fuera del económico, es decir, más allá del dinero, un montón de factores que podían hacer que se incentive más a la mayor productividad. Esos son los temas que incluye la teoría de Elton Mayo. Elton Mayo enuncia su teoría, pero además de enunciar su teoría, lo que hace es demostrarla. Y la forma que encuentra para poder demostrarla es mediante un experimento. Hace un experimento llamado experimento de Hawthorne, que lo pone en práctica en una empresa llamada General Electric, que es una empresa eléctrica muy importante de Estados Unidos. Y lo que hace es exponer a dos grupos distintos de trabajo. A un grupo de trabajo les cambia las condiciones laborales diarias, es decir, les cambia el lugar físico donde iban a trabajar. Les pone más luz, les pone ventanas, les pone asientos más cómodos. Y al otro grupo, al grupo número 2, lo que hace es dejar las condiciones laborales típicas, comunes, que eran las que venían teniendo hasta ahora. Y hace observaciones de las reacciones de los trabajadores en función de los cambios. Y va notando que los trabajadores con condiciones más cómodas de trabajo eran más productivos. A lo largo del tiempo, en las distintas fases de su experimento, va cambiando también los horarios laborales. Al grupo de observación lo que hace es les da un tiempo de descanso, les da un tiempo de desayuno, posteriormente les da un horario amplio de almuerzo, después les agrega un horario de merienda, hasta llega al punto de dejarlos salir un rato antes. Y se da cuenta que estos trabajadores con mayor flexibilidad laboral aumentan la productividad. ¿Cuál es la otra fase del experimento? Finalmente, lo que hace es permitirles que se relacionen con sus pares. En el grupo de observación les permitían charlar con sus compañeros, relacionarse, contarse sus cosas, y en el grupo tradicional no, seguían con las ideas estructurales de Taylor y de Fayol. ¿Qué pasó? El grupo de observación es el grupo que aumentaba mayormente la productividad a lo largo de todas las fases del experimento. Y en la última fase lo que implementa Elton Mayo es una entrevista. ¿Qué hace? Les permite a los trabajadores que hablen con un supervisor y que les cuenten cómo se sienten en el trabajo. Fue tan agradable para los trabajadores que a partir de allí, teniendo la posibilidad de poder dar sus opiniones en función de la tarea laboral, empezaban a ser cada vez más productivos. Entonces, finalmente, enuncia Elton Mayo su teoría de las relaciones humanas, lo que afirma que el trabajador, si puede relacionarse con sus pares y si se lo puede tener en cuenta en función de sus sentimientos, aumenta su productividad. Es una consecuencia inmediata para el aumento de la productividad y la efectividad. Por eso podemos llegar a alguna conclusión. El impacto de la aplicación de la teoría de Elton Mayo fue muy positivo y fue en consecuencia positivo en función a la satisfacción del trabajador. El trabajador se siente más cómodo, aumenta su productividad y el factor social toma gran importancia. Es porque también se puede aplicar la democracia dentro de la empresa, entonces el trabajador se siente más a gusto y así es como mejora la calidad de su trabajo. Por otra parte, hay un dato negativo en la aplicación de esta teoría, que es un dato negativo en realidad para la parte jerárquica de los altos niveles de la organización, que ya no le está gustando tanto que el trabajador esté más contento, porque al principio las empresas eran consideradas sistemas cerrados, en un régimen casi monárquico, absoluto. Entonces el único que mandaba era el jefe. En cambio, teniendo en cuenta esto de relacionarse con los trabajadores, de escucharlos, de entrevistarlos, de permitirles opinar en función del trabajo, saca del escenario como figura central al jefe, como única voz dirigente de la organización. Entonces las empresas empiezan a ver este aspecto como no tan positivo para ellas. Bueno, espero haber sido clara con este resumen acerca de la Escuela de Relaciones Humanas. Como ya les he mencionado anteriormente, Elton Mayo fue su mayor exponente, es decir, de todos los investigadores, él fue quien pudo enunciar y comprobar mediante experimentos su teoría, y fue un hito muy importante en la historia de las organizaciones. A partir del experimento de Elton Mayo, cambió la visión del trabajador en el mundo entero.
Es más, de hecho, hoy las organizaciones tienen un montón de cuestiones diversas en función de mejorar las condiciones laborales del trabajador a partir del descubrimiento de Elton Mayo. Quiere decir que sentó precedentes. Fue la escuela de administración más importante en relación a la consideración del ser humano como un ser social. Por eso, para darle cierre a este resumen sobre la Escuela de Relaciones Humanas, vamos a mencionar algo importante. El trabajador deja de verse como una máquina para comenzar a verse como un ser social. Y además se descubre que no es incentivado solamente por el dinero, sino que también es incentivado por las condiciones laborales. El hecho de tratarlo como un ser humano y no como una máquina genera una repercusión muy importante demostrada por medio de la productividad de ese mismo trabajador. Los dejo con el material teórico en la plataforma y cualquier duda pueden mandarme mensajes. Beso grande.